Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Vamos a resolver este circuito que nos piden hallar los voltajes e intensidades utilizando el equivalente de Norton. Y lo primero que hacemos es aquí los puntos que aquí tendremos un voltaje en el punto A, aquí un voltaje en el punto B y luego aquí todo esto está unido desde un cable a un voltaje en el punto C, que esto lo llamaremos tierra, por lo tanto será esto 0 voltios. Aquí tenemos 0 voltios y esto es tierra y aquí un voltaje en A y un voltaje en B. Bien, el equivalente de Norton, vamos a recordar el equivalente de Norton, que es Thevenin, era un voltaje de Thevenin con una resistencia en serie de Thevenin de los puntos A y B. Pues esto equivale a una intensidad de Norton con una resistencia, si esta es en serie, esta es en paralelo. Vamos a borrar esto. Esta es en paralelo, que tiene el mismo valor, resistencia de Thevenin, entre los puntos A y B. ¿Cuál es la intensidad de Norton? Pues la que pasa por este circuito si lo cierro. Si cierro este circuito, la intensidad de Norton será el voltaje que hay aquí, que es voltaje de Thevenin, entre la resistencia de Thevenin. Entonces, este valor que obtengo aquí es el que pongo aquí y esto son, ahora sí que son equivalentes. Ahora aquí que tengo una intensidad de Norton y una resistencia en paralelo. Una intensidad de Norton, y una resistencia en paralelo. Resistencia en paralelo. Podemos convertir esto en el equivalente de Thevenin. Esto sería Norton y vamos a pasarlo a Thevenin. Y lo mismo aquí, tengo una intensidad y en paralelo una resistencia de 6 ohmios. Ojo que aquí la intensidad sube y aquí la intensidad baja. Bueno, hacemos lo mismo. Entonces, el equivalente, digamos, entre este punto y este, de esto de aquí, será lo mismo sustituyendo esto por esto. ¿Cuál será el voltaje? Entonces, la resistencia es la misma, por lo tanto, ya podemos deducir que esto, el equivalente de Thevenin, aquí será con un voltaje en lugar de una resistencia, y aquí lo mismo, pero podemos poner al revés. La flecha de la dirección de la corriente será el positivo. Y aquí la resistencia irá, si esta va en paralelo, en el otro, en Thevenin, va en serie. Por tanto, aquí tendremos que esto aquí, tendré una resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin y la de Norton son iguales, por lo tanto aquí si esto es 2 ohmios, aquí tendré una resistencia de 2 ohmios. Y lo mismo aquí tendré entre los puntos A y B, ojo que ahora digamos A está arriba y B abajo, y aquí el A estaría por el polo positivo y B abajo, y aquí lo mismo, en el polo positivo hay una resistencia en paralelo, en serie, perdón, de 6 ohmios. Esta de aquí vale 6 ohmios. Nos falta hallar el voltaje este de Thevenin 1, voltaje de Thevenin 1 y el voltaje de Thevenin 2. ¿Cuál es el voltaje de Thevenin 2? Hemos dicho aquí que la intensidad de Norton, 4 amperios, es igual al voltaje de Thevenin entre la resistencia de aquí, si esto está cerrado. Si ahora yo esto lo cierro, la intensidad que pasa por aquí de Norton será, hemos dicho, el voltaje de Thevenin partido por la resistencia de Thevenin. Aquí en este caso la intensidad de Norton sé que vale 4 amperios, me queda que 4 igual al voltaje de Thevenin, que es lo que no sé, partido por la resistencia, que en este caso es 2. Donde el voltaje de Thevenin 1 será 4 por 2, 8 voltios. Ya tenemos aquí voltaje 8 voltios. Y lo mismo ahora nos queda en este lado. El voltaje de Thevenin 2 será la resistencia. A ver, entonces ahora aquí lo hacemos otra vez aquí. Voltaje de Thevenin 2 será intensidad de Norton por resistencia de Thevenin. Intensidad de Norton aquí equivalente a 2 amperios. La resistencia de Thevenin es 6 ohmios. 6 por 2, 12 voltios. El voltaje aquí de Thevenin será
Esto vamos a poner aquí directamente 8 voltios aquí y 12 voltios aquí. Esto es 8 voltios y esto es 12 voltios. Y hasta ya tenemos el equivalente de Thevenin entre estos puntos que hemos llamado A y B, y aquí le podríamos llamar C y D para no confundirnos. ¿Qué nos queda ahora? Empalmamos la resistencia que nos queda, esta de 12 ohmios aquí, y vemos cuál es, como esto es equivalente uno a otro, la intensidad que pase por aquí es la misma que pasaría por este circuito. De manera que cogemos ahora esto, lo vamos a copiar y lo vamos a resolver abajo. Pegamos aquí debajo para que se vea el circuito 1 y 2, y entonces ahora lo que hacemos esto es borrar. Borramos esto. Y aquí, bueno, uniremos los puntos directamente y ahora tenemos esto por aquí unido. Nos ha quedado esto es mucho más complejo que resolver esto, porque ahora nos ha quedado, si esto lo ponemos, bueno, aquí vemos que tenemos dos fuentes de voltaje y un solo circuito, una sola rama. O sea, las fuentes de voltaje, en este caso, estarán en serie o en paralelo. Aquí tenemos menos más, o sea que si lo ponemos en vertical, os puede ayudar a verlo. Aquí tengo la fuente de voltaje de 8 voltios. Bajo tengo una resistencia de 2 ohmios. Luego atravieso una de 12. Y llego aquí a una fuente de voltaje, menos más 12 voltios. Y llego a la resistencia de 6 ohmios y tierra. Y vuelvo a tierra del 8 voltios. 8 voltios, y este 8 voltios lo podríamos también dibujar si quisiéramos como menos más, y esto es lo que está unido a tierra aquí. 8 voltios y 12 voltios, como están en serie, menos más se suman, me queda 20 voltios. Esto equivale a una sola fuente de voltaje 20 voltios, y esto es 2, 12 y 6, son 2, 12 y 6, que equivale a una resistencia de 2 y 12, 12 y 2, 14 y 6, 20 ohmios. O sea que esto equivale a 20 voltios, equivale a una resistencia de 20 ohmios. 20 entre 20, la intensidad por aquí tiene que ser 1 amperio. Tenemos que por este equivalente, aquí la intensidad que pasa es 1 amperio. Por la intensidad, aquí serían también 1 amperio, 1 amperio, 1 amperio. Vemos que esta resistencia de 2 ohmios en serie aquí no está, aquí está en paralelo. Pero sí, lo que sabemos es que en la resistencia de 12 pasa una intensidad de 1 amperio. Ahora ya podemos volver al circuito anterior y digo, si aquí sé que pasa 1 amperio, ¿cuánto valen las intensidades en el resto de puntos? Pues si aquí vienen 4, aquí vienen 4. Si aquí se va 1, el resto tiene que bajar por aquí, 3 amperios. Aquí vienen 2 amperios, aquí 2 amperios, aquí hay 1 amperio. Si aquí salen 2 amperios, pues nos dice el perímetro que vienen 2, significa que por aquí tiene que subir 1 amperio. 1 amperio más 1 amperio, 2 amperios. 2 amperios, aquí tendría 2 amperios, 1 se va para aquí, 1 vendría por aquí, 1 y 3, 4, ¿vale? Ya tenemos que, según esto de aquí, si aquí pasa 1 amperio, el resto de intensidades son estas. Y con esto vamos a calcular los voltajes. 3 por 2, 6 voltios. Aquí caen 6 voltios. 12 por 1, aquí caen 12 voltios. 1 por 6, aquí caen 6 voltios, en este sentido. Y con esto podríamos calcular, si llamamos referencia al voltaje de aquí, vamos a ver ahora entonces el voltaje aquí de referencia, llamamos este aquí 0 voltios. Si aquí hay 0 voltios y aquí caen 6 voltios, quiere decir que el voltaje en este punto tiene que ser 6 voltios. Aquí 0 voltios significa que hay un incremento de voltaje de 0 a 6 voltios. Aquí caen 12 voltios. Si aquí 6 y caen 12, aquí quedarán menos 6 voltios. Aquí hay 0, pues está unido a tierra. Caen 6 voltios, habrá menos 6 voltios, cuadra. Y aquí tengo menos 6 voltios y aquí 0. Pues ya está, ya hemos calculado los voltajes, aquí 6 voltios, aquí menos 6 voltios,
y las intensidades de este circuito. Con esto acabamos la resolución de este problema.